Buenos días a todos y a todas los Robin Hood del mundo. Estoy nuevamente muy feliz de estar entre vosotros y quiero ofrecerle algo esta vez un poco especial, es decir, dar buenas noticias. Y he encontrado. Me vais a decir por qué quiero ofrecer este tipo de noticias. Bueno, pues ya veréis lo que pasa luego. Así que la primera buena noticia que encontré es acerca de un chaval de 8 años, Jackie Jackson, que ha decidido crear una asociación llamada Proyecto IAM para traer alimento, kit de higiene a la gente sin hogares. Y 8 años después hay 135.000 personas en el mundo que ha podido ayudar. Es una acción muy linda. Otra acción más oficial en Nueva Caledonia, ahora está prohibido la explotación minera marina. Es decir, que prohíben eso durante 50 años. Es una asociación que se llama Vaquita que lo ha comentado. Otra noticia positiva también, ahora hay recolectores de basura en Turquía que han transformado 5.000 libros tirados en la basura en una biblioteca comunitaria y han transformado uno de sus camiones y luego hace una biblioteca ambulante y es toda una acción que tiene que ver con los libros tirados a la basura y es muy simpático. Un poco más adelante, un nepalí que es oftalmólogo restaura la vista de forma gratuita y ha ayudado más de 100.000 personas indigentes operándolo gratuitamente. También hay un hombre que vive en Papúa Nueva Guinea y va al mercado de carne y compra todas las tortugas que puede encontrar ahí para poder liberarla en el océano. Es una acción como otra, pero es bonito. También en Japón, también oficialmente, Japón se está desarrollando un plástico que se disuelve en el mar, se descompone en el suelo, proporciona nutrientes al suelo sin dejar rastro alguno. No aumenta nada del CO2 y etc. Así que eso también es una buena noticia. Quiero hablar de la persona autista porque ahora hay un joven autista talentuoso que entró en Oxford con 6 años y era muy brillante. Y es también interesante porque a menudo la persona autista no la consideramos tal como son. A mí me conmovió porque en mi libro Revelación Galáctica, cuando me fui al planeta de los cuello largo, me comentaron, nosotros enviamos personas en la Tierra y es verdad que ahí no están siempre bien recibidos. Y le digo, ¿pero por qué? Y me contestaron, pues porque ellos dicen que se llama autista Asperger y lo toman un poco como animales de circo, a pesar de que sean muy inteligentes en una área u otra. Y en la Tierra se contenta de que estén aquí, punto. Entonces hay una niña también, pequeña niña autista, que hizo un papel muy bonito en una película. Y si no la habéis visto, os aconsejo mirarla porque es una película muy bonita. Esta jovencita vive casi con normalidad, con lo que podría llamar un handicap, pero en realidad es solo una diferencia. Eso me conmovió. Hay algo que quiero decir a nivel del sonido también, porque en otro planeta se practica también, incluso con los cuidados escénicos, cuando practicamos el sonido de sanación. Pues mediante la difusión de sonido curativo sobre arrecifes dañados, eso ha permitido que vuelvan los peces de coral y devuelven la vida al arrecife dañado.
es una curación y me dijo que es extraordinario lo que está pasando en el planeta, a pesar de todo lo que se puede decir de negativo. Y luego también hay artistas que cantan, que hacen muchas cosas, que transforman canciones y melodías conocidas. Y, por ejemplo, hay un joven hombre rapero que canta en Gaza y canta realmente para la paz. Ahora está viviendo en Estados Unidos y, claro, está preocupado para su familia que ha dejado ahí. También hay artistas que pintan. Por ejemplo, hay un video, he visto un artista que pinta en las paredes de hospitales, en la calle y a todos los sitios donde hay tristeza. Es como si agitara su varita mágica. Ilumina las paredes de la habitación infantil y de los hospitales y obviamente es una buena acción. Y le da como una abertura mágica. Y encuentro eso muy lindo también. Eso es extraordinario. Cada uno puede hacer valer su talento. Ahora me voy a Israel, hay huelga, pero nunca hablamos de ella. El ejército se levanta, hay huelga de soldados. Hay 1000 pilotos que han dicho que lo dejaban y obviamente fueron castigados. Hay 1.600 paracaidistas, 1.500 soldados, 200 médicos militares. Finalmente, en resumen, hay mucha gente que quiere dejar la guerra en Gaza, pero nadie habla de esto. Y eso también veo muy valiente en cualquier cosa para esta persona. Y la gente despierta. Somos muchos para despertar y eso es súper guay. Ahora voy a hablar de un jubilado que en lugar de entrar en un iPad deciden comprar junto una grande casa y luego vivir en comunidad en lugar de vivir en una residencia aislado ahí. Y está muy bien y creo que es genial como idea. La verdad que deberíamos hacer todo esto. También la deforestación de la Amazonia, que ha caído en un 30% entre agosto 23 y julio 24. No sé si todavía es válido para 25, pero por lo menos en ese momento es una buena noticia. En Los Ángeles piden a Pepsi y a Coca-Cola para la contaminación plástica de que hagan algo. Toda esta mentira y obra de arte teóricamente que van a poner en las paredes se cambiarían para poner carteles de naturaleza. Hay también un ingeniero que se llama Jean-Paul que ha dejado todo para crear 350 fuentes de agua potable en 20 países diferentes. Permitió a mucha gente beber agua limpia. Os diré exactamente lo que pasa en los enlaces. Luego, un monje Shaolin está diciendo, cosa que yo digo a menudo, que vamos a tener dos mundos. Estamos en el proceso de separar dos mundos. Hay gente que le apetece hacer otra cosa, estar en otra cosa. Hay un viejo mundo que se está muriéndose. Y lo que dijo este monje Shaolin me conmovió. Es de otra religión, de otro país, poco importa. De todo modo, dijo exactamente lo mismo que yo, que aquellos que podrían quedarse y hay otros que van a pasar a otra cosa. Y cada uno estará donde tiene que estar. Entonces no hay que preocuparse. Hay una película que se llama La cosa sencilla, Les choses simples, y hay un extracto que me impactó en esta película,
Y es una película muy bonita que si podéis ir a verla porque está en la naturaleza, por lo menos es muy hermosa. También hay un chico en Gaza que le considera un héroe. Está en el norte de Gaza y él transformó la ruina en algo muy fantástico. Creó un jardín ahí dentro de la ruina. Y por lo menos ahora, y al contrario de estar desesperado y enojarse, él dijo, está bien, vamos a transformar esta ruina en jardín. Y consiguió cultivar muchas plantas. Y la persona puede alimentarse para ayudar a mucha gente en su alrededor. Es encima de la ruina que logró hacer esto. Hizo un hermoso jardín para ayudar a alimentar a gente. Así que es extraordinario. Después hay un dibujo animado que se hizo, y lo voy a poner también, para la defensa de los niños. Es decir, que es una caricatura muy bien hecha y enseña a los niños cómo hay que comportarse, que no, cómo hay que no pueden tocarlo, hay gestos que no pueden permitirse y la verdad está muy bien explicado. Luego, una pequeña video que os pondré sobre la era de los dinosaurios y que había más CO2 antes que ahora. Entonces, que paren ya de decirnos estupideces para ponernos impuestos y etcétera. Y vais a escuchar el científico que habla de esto. ¿Y por qué quiero hablar de todo esto hoy? Porque cualquier sea nuestro trabajo, nuestro país, el ambiente en el que estamos, podemos hacer algo positivo. Que sea una cosa pequeñita, una cosa grande, algo que puede cubrir el mundo, algo que simplemente ayudará a la persona que nos rodea. Podemos hacerlo todos, somos capaces de hacer algo positivo. Y eso es maravilloso. Me digo a mí mismo que el mundo está cambiando y cada uno de nosotros tiene una pequeña semilla de luz dentro de nuestro corazón. Y podemos hacer muchas cosas en nosotros y a nuestro alrededor. A gran escala, si todas estas personas logran hacer esto, que sea ingeniero o recolectores de basura, ya sean niños o gente anciana, no pasa nada, no tiene ninguna importancia. Que sea en Turquía, un país en guerra, o que sea en Nepal, o en Francia, o Italia, o en otros países. Todos podemos hacer algo y creo que eso es genial. Así que quise hacerte participar en esta alegría porque este intercambio es fantástico. Cualquier sea la religión, la vida del país, independientemente de la pobreza o de la riqueza de un país, no importa. Podemos hacer, podemos ayudar, podemos poner nuestro grano de amor. Si estamos solos, ricos, pobres, al igual que en Gaza, por ejemplo, en un país destruido, donde quiera que estemos, tengo... la última vez puso como una niña recibió paquete de comida ahí en Gaza y ella decía, oh, bueno, pues estoy en el proceso de preparar, no tengo mucha cosa, pero da igual, ella tenía más o menos 10 años. Y estaba preparando comidas para mucha gente que podía venir a comer y ella lo hizo con tanto amor y tanta alegría a decir, bueno, transforma la receta, no hay gran cosa, pero intenta hacerlo. Y realmente era conmovedor. Era una video muy, muy agradable.
Entonces os digo esto porque os digo guardar esperanza, donde estemos, donde podemos hacer algo, lo que sea. Hay gente que son de todo, hay gente que ayuda siempre para muchas cosas y no lo dice, no nos damos cuenta. Un cirujano que opera gratuitamente, otro que hace pozo para la población, otro que cantan. Los recolectores de basura que cuidan de los libros tirados a la basura. Así que, de hecho, sea nuestra condición, nuestro país o cultura, es realmente importante. Y por eso me gustaría que toméis conciencia de hacer algo siempre. Y hablé una persona que habló del tiempo que no existe, de la influencia sobre nuestro pensamiento. Ahora nos damos cuenta que trabajamos en planos que son diferentes y somos capaces de crearnos un mundo interior a nosotros mismos. Y voy a repetir algo que a menudo digo, por supuesto. El mundo exterior es el reflejo de nuestro mundo interior. Y eso es una historia de física cuántica quizás, pero de física cósmica. Y es básico, lo que significa que si usted te levanta por la mañana y piensa que está mal, todo tu mundo será mal y pensará que todo va mal. Y el inverso no es cierto. Si el mundo exterior no va a tener una influencia sobre nosotros, es nosotros que tenemos influencia sobre el mundo. Hay científicos que te lo explicarán mucho mejor que yo, pero lo tengo visto. Es decir, que cuando estoy en otro plan, ¿no? Y cada vez que vemos los planos sutiles, estoy en un nivel más sutil y pienso en una cosa y enseguida la cosa aparece. Si hay guerra dentro de nosotros, tendremos guerra por fuera. Y si supieras cómo funcionan los pensamientos y la influencia de los pensamientos sobre los otros planos, y cómo podemos hacer mundo magnífico o distorsionado, es increíble. Os pido de no culpabilizarse, pero recuerda lo que somos. Todos somos responsables de nuestro pensamiento y es muy importante. No existe una dimensión del pasado, del presente, y vamos a crear ahora un nuevo mundo, con valores, con belleza, con amor, pase lo que pase. Me recuerdo una palabra y me gustaría mostrártelo. Unas palabras que me dijeron durante mis viajes astrales. Son seres muy grandes que me lo comentaron. Hay uno que dijo: pero por la mañana cuando te levantas, piensa una cosa. Cuando te levantas, tú abres tu puerta, piensa en iluminar el mundo. ¿Qué significa esto? Eso significa que no toca hacer semilla de luz. Eso significa que ese día decidimos iluminar el mundo que nos rodea. Primero dentro de nosotros y luego fuera de nosotros. Y verás que cambiará la situación. Hay cosas que están cambiando ahora mismo. No hay cuestión de tiempo. No será dentro de 100 años o de 50 años lo que vamos a ver. No, podemos verlo ahora de inmediato. Depende de nosotros esto. Realmente te animo a que juegues este juego ahora. Me parece realmente un gran desafío. Pero vale realmente la pena. Bueno, vale la pena sí de hacerlo, la pena de expandir el amor que tenemos en nuestro corazón. Os deseo lo mejor, lo más bello, y os digo que dentro de vosotros hay realmente la paz, hay amor, hay belleza, y veréis que aparecerá fuera de vosotros y haréis
lo que todo podemos hacer, mandar paz a nuestro alrededor, a pesar de tu edad, de tu condición, incluso si está inmovilizado en una cama. Puede pensar y puede hacer pequeñas cositas. A pesar del sitio donde vive, de tu edad, de tu condición, y te lo repito, y estos actos pequeños serán mágicos. Es realmente lo que espero con todo mi corazón. Y luego os digo, hasta pronto.